Buenos días, soy Vladimir Bravo, presentando la ponencia Detección de plantas con pudrición de cogollo en el cultivo de palma aceitera mediante el uso de tecnologías geoespaciales. Pues aquí está la información resumida de lo que yo hago. Trabajo para la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera, ANCUPA, en el Departamento de Investigación y Desarrollo. Hablemos brevemente sobre la problemática. La pudrición de cogollo PC es el problema fitosanitario más importante en el Ecuador en la actualidad, aunque no es una enfermedad nueva. A partir del año 76 fueron detectadas las primeras plantas en el oriente ecuatoriano y en el 79 en el litoral ecuatoriano. A partir del año 92 causó devastación en el oriente ecuatoriano, matando prácticamente 10.000 hectáreas. A partir del año 2004 pasó al norte de Esmeraldas, en San Lorenzo, acabando con 15.000 hectáreas. Y en el 2015 siguió su paso hacia el sur, en la zona de Viche, destruyendo 8.000 hectáreas. Actualmente se estima que hay unas 120.000 hectáreas afectadas y posiblemente perdidas con la pudrición de cogollo en el Ecuador. Podemos darnos cuenta en este mapa que están distribuidos los bloques palmicultores según el Censo Nacional de 2017 y nos damos cuenta que cada uno de los puntitos rojos que están en esta zona son los que representan los predios afectados con PC, que pueden tener al menos una planta con PC, lo que representa un grave riesgo de que esa plantación pueda perderse. Pues la PC es un complejo que está afectado por factores bióticos y abióticos, los cuales causan el daño en el paquete central de hojas jóvenes de la planta, generando una pudrición descendente que puede llegar al punto de crecimiento o meristema, en el cual la planta llega a ser dañada y por ende muere porque ya no tiene puntos de crecimiento adicionales. Los factores bióticos y abióticos son múltiples los que causan el problema, que pueden ser factores desencadenantes de la enfermedad, pero hay factores bióticos que están relacionados con microorganismos. Principalmente se ha encontrado en Colombia que Phytophthora palmivora puede ser el agente causal de las lesiones iniciales de la enfermedad. Aquí en Ecuador hemos encontrado la presencia de Fusarium en plantas con estadios iniciales, pero no hay ningún agente causal claro. Lastimosamente, estos microorganismos no han podido cumplir con los postulados de Koch y por ende no pueden ser los agentes causales. Están relacionados con la enfermedad, incluso hay muchos otros microorganismos que pueden ser oportunistas y llegar a causar daño. Lastimosamente, esta enfermedad, este complejo fitosanitario no tiene cura, es letal. Lo único que se puede hacer es varias prácticas de manejo en las cuales se alargue la vida útil del cultivo, pero simplemente esto daría un tiempo más en el cual se pueda planificar para saber qué vamos a hacer. La PC no tiene cura, lastimosamente, porque el material guinensis, que es material de origen africano, no ha desarrollado características de resistencia. La sintomatología típica se presenta con una planta que va generando clorosis, amarillamiento en las hojas jóvenes, principalmente en la hoja 1, que se pondría de una coloración amarillenta, hablaríamos de un grado 1. Cuando la enfermedad va avanzando, el grado 2 implica que más hojas del paquete joven comienzan a ponerse amarillentas. El grado 3 implica que la flecha se quiebra, con lo cual ya hay daños más abajo, más cerca del meristema, y que implica que esta planta prácticamente está en un punto de no retorno. La planta va posiblemente en unas semanas a morir. Los daños que se presentan a nivel interno pueden ver ahí. El meristema o el punto de crecimiento comienza a ser afectado y puede llegar a haber una licuefacción completa de los tejidos. Con base a esta problemática que es a nivel nacional para el cultivo de palma aceitera, se planteó un estudio, se planteó generar línea base para la detección temprana de estas plantas, pues con una detección temprana se puede hacer un trabajo antes de que la planta presente cualquier sintomatología, de manera que se pueda hacer algún manejo, como les decía. Este manejo podría ayudar que la incidencia de la enfermedad y la severidad no sea tan fuerte en un momento dado, de manera que se puedan hacer un alargamiento de la vida útil del cultivo. Por eso es muy importante hacer detecciones iniciales, y muchas de las detecciones iniciales
no pueden ser realizadas con la vista simplemente de un ser humano. A veces nosotros nos damos cuenta que la planta presenta ya los primeros síntomas, pero lastimosamente esa planta ya está en un estadio avanzado al interior de la planta. Por eso es que se generó este estudio para hacer una pronta detección de las plantas mediante el uso de índices de vegetación con tecnologías geoespaciales. Ahí podemos ver los objetivos específicos del estudio. Para la metodología nosotros utilizamos drones, ¿sí? En este caso hubieron 2 drones con los cuales nosotros generamos la investigación de la marca DJI. El uno fue Matrix 100 con un sensor RGB y un BGNIR, y el otro fue un dron Mavic Pro con un sensor RGB y un sensor RGNIR. La investigación fue dividida en 2 fases. La fase A fue aquella en la que se realizó sobre los cultivos que no tenían afectación de PC. Esto lo realizamos en el Centro de Investigación propiedad de Ancupa, en el cual la presencia y la incidencia de la enfermedad era baja, era mucho menor al 0.5%, lo cual implicaba que no era un riesgo todavía. En cambio, la fase B se realizó sobre predios en los cuales había la afectación, había presencia de varias plantas afectadas y con una incidencia superior al 5%. Durante esta fase B también se realizó la detección de los cambios, es decir, se fue monitoreando con diferentes vuelos cada 15 días para detectar cómo iban apareciendo las plantas y esas plantas qué índices de vegetación iban presentando, para también al final generar un análisis multitemporal para determinar el avance de la enfermedad. Los resultados que nosotros obtuvimos en este estudio, pues básicamente nosotros podemos darnos cuenta que los índices fueron levantados. Ventajosamente en la fase A, en los materiales que no tenían ninguna presencia de la enfermedad, fuimos detectando la presencia de que estos índices podían variar de cierta manera de un material a otro material. De un material hablamos de los que son de diferente procedencia, por ejemplo INIAP, CIRAD o ASD son materiales genéticos de palma que son desarrollados por diferentes instituciones y que están ampliamente cultivados en el Ecuador. Podemos darnos cuenta que para el índice NDVI la línea base varió ligeramente, aunque con diferencias estadísticas. Podemos darnos cuenta que el material genético INIAP es diferente estadísticamente al CIRAD y al ASD para este índice. Si hablamos del índice GNDVI, podemos darnos cuenta que también hay algo parecido a lo anterior, ¿sí? Nosotros tenemos que con el sensor RGNIR se obtuvieron unos resultados y con el sensor BGNIR se obtuvieron otros resultados. Podemos darnos cuenta incluso que la diferencia entre los materiales es inversamente proporcional, mientras que con el sensor RGNIR INIAP era diferente estadísticamente y con índices menores que los otros 2 materiales. Para el sensor BGNIR, el índice para INIAP era más alto que los anteriores, que los materiales CIRAD y ASD. Cabe destacar que aquí también el material CIRAD y ASD tiene unos números que están encerrados entre paréntesis. Esto básicamente porque se encontró diferencias en los vuelos que se realizaron debido a las condiciones climáticas. Es decir, este sensor con este índice puede tener algún inconveniente si hay condiciones climáticas adversas. En el caso del índice GBI, también para los 2 sensores, tanto el RGNIR como el BGNIR, se obtuvieron diferencias estadísticas para los materiales y de la misma manera fueron inversamente proporcionales entre los 2 sensores. GBI para RGNIR tuvo menor dato de INIAP, mientras que GBI para el sensor BGNIR tuvo mayor dato para el INIAP. De la misma manera que el anterior, pudimos darnos cuenta que las condiciones climáticas pueden afectar a las líneas bases, por lo cual es importante este tema considerarlo para los posteriores estudios y levantamiento de información. En el caso del índice BARI,
podemos darnos cuenta que también se levantó la línea base, una línea base bastante interesante. Ventajosamente en este caso no hubo variaciones por las condiciones climatológicas, hubo bastante ajuste de los índices y podemos darnos cuenta que de cierta manera son hasta más ajustados entre ellos, a pesar de que hubieron diferencias estadísticas significativas. Por ende, este índice puede ser uno de los índices que más nos ayuden para generar este levantamiento de la información. Es importante destacar que estos índices de vegetación tienen que ser considerados específicamente. Hay condiciones climatológicas que pueden afectarlos y que por ende no pueden ser utilizados ampliamente en cualquier lugar, en cualquier momento. Hay que considerar muchísimo la información que se levanta para poder utilizarlos. Aquí nosotros podemos darnos cuenta una información que levantamos ya detectando específicamente cada una de las plantas en donde hubo la afectación de la pudrición de cogollo. Podemos darnos cuenta que visualmente las fotos del RGB presentaban o podían mostrar alguna sintomatología de la enfermedad, pero si nosotros hacemos algo ya específicamente con los índices, podemos darnos cuenta que conforme va avanzando la enfermedad, en este caso hablamos de grado 1, hablamos de grado 2, podemos darnos cuenta que los índices cada vez se van poniendo de una coloración más rojiza. Es decir, la planta se comienza a afectar mucho mayormente, los índices comienzan a disminuir y por ende la planta también presenta la sintomatología más afectada. Podemos darnos cuenta de los datos que se levantaron. Estos datos son hechos en cada una de las plantas que presentaron afectación. Podemos darnos cuenta que la media para los índices VARIS en 3 vuelos que se hicieron cada 15 días son índices bajos. Hay que considerar que nosotros levantamos una línea base de 0.183 y hablamos en este caso que todos los índices estuvieron bajo 0.069, 0.060 y 0.97. En el caso de este último índice, es el índice de cierta manera la mitad de lo que tienen las plantas sanas. Por ende, se puede corroborar que los índices pueden detectar las plantas que están afectadas. Los índices de vegetación disminuyen cuando una planta comienza a presentar alguna afectación y en este caso específico de la pudrición de cogollo se puede observar que sí hay esa disminución. Si hacemos la información, en cambio, relacionando los monitoreos, el primero, el segundo y el tercer monitoreo, podemos darnos cuenta cómo van cambiando, cómo se presenta la detección de los cambios en la planta. En este gráfico podemos ver que los puntos que van a ponerse de color rojo son lugares en los cuales hay cambios de los índices. En el lado de acá, en cambio, es al revés. Todos los que se pongan de color azul van a mostrar ese cambio en los índices. Esto de aquí sí nos sirve para ir detectando a través del tiempo en las plantaciones en donde vayamos haciendo los monitoreos cómo van apareciendo las plantas. Las conclusiones de este estudio, pues básicamente el cálculo de estos índices, si hablamos de NDVI, GNDVI, GBI y VARI, se puede levantar la línea base en las plantas sanas. Es específico para cada variedad y como les dije anteriormente, es específico para cada condición y para cada tiempo, porque estos de aquí pueden variar. Es importante levantar la mayor cantidad de información posible para poder correlacionarlas entre ellas. Cuando se realizaron varios monitoreos, los índices NDVI, GNDVI y GBI con condiciones climáticas poco favorables presentaron alguna variación en las variedades genéticas, mientras que el índice VARI tuvo valores mucho más ajustados. Y la detección de plantas con pudrición de cogollo es factible con el uso de estos índices de vegetación, debido a que, como podemos ver, las plantas que tuvieron afectación en diferentes grados comenzaron a disminuir sus índices de vegetación y por ende podemos detectar que estas plantas afectadas tienen índices menores de manera que pueden ser detectadas tempranamente. Obviamente todo esto es un tema que hay que seguirlo evaluando, hay que seguir levantando más información, pero ya hay la generación de la línea base. Ya se sabe que estos índices pueden funcionar y que su cálculo tiene que ser muy específico para poder generar un resultado adecuado.
Cabe destacar también que en el estudio se realizó los vuelos con el dron, pero también se hicieron censos a pie, abajo en las plantaciones, realizando la observación de cada una de las plantas. Se observaron las plantas que estuvieron afectadas, es decir, que presentaron índices menores. No se hizo un censo pormenorizado para poder detectar, y esto es algo que nosotros sí recomendamos seguir continuándolo, porque un censo pormenorizado va a permitir que hagamos una correlación entre los índices que estamos levantando versus la detección de las plantas con un censo fitosanitario que siempre se ha realizado. Bueno, muchas gracias. Esa era la información que generamos como resultados de la investigación. En la foto podemos ver el personal que estuvimos realizando el levantamiento de la información en campo y el procesamiento de la información. Pues por cuestiones de tiempo no se pudo desarrollar más específicamente los datos, no se pudo detallar mejor, pero si es que hay alguna duda, alguna consulta que se quisiera ampliar sobre este tema, pues están los datos de contacto. Podrían comunicarse para poder dialogar y conversar sobre este tema, que es de suma importancia para el sector en este momento y que podría ayudarnos de alguna manera a hacer las cosas y alargar un poco la vida útil del cultivo. Muchas gracias por su atención.